te puedo escribir. Estamos grabando. Mm, me parece perfecto. Bueno, ¿crees que arranquemos? Dale, Esperamos bueno, todos, esperamos dos, son 8:03 tengo yo. Si querés, esperamos hasta las déjame que 5. te presente y empezamos. Bueno, Bueno, vamos a ir largando para los que se han conectado temprano. Bueno, estamos muy contentos de haber hecho este webinar. Es un placer presentar a la doctora Soledad Gasso, que es amiga mía y además una gran profesional. Y bueno, ella siempre yo la admiro porque siempre está estudiando, haciendo posgrado, cursos. Y bueno, justamente el último que hizo fue un magíster en gestión y calidad y seguridad en anestesia, donde la tesis, ¿está bien? La tesis de fue hecha, gestión, calidad y seguridad en anestesia, sí, todavía la estoy, tesis fue hecha o la está por presentar en todavía no la esto. presento, Claro, la estaba pero presentando en la monitorización anestésica y bueno, tuve la posibilidad de ver la charla de ella. La verdad que me gustó muchísimo. Es el tema del momento o de hace muchos, eh, o de hace mucho ya el tema. Y realmente, desde mi punto de vista, es algo que todavía no se maneja en la generalidad. Y bueno, ella le explica de una forma muy simple, eh, como para introducirse en lo que es la monitorización de la profundidad anestésica. Así que bueno, le pedí que armara este webinar y bueno, vamos a empezar con esto, así ella se puede explayar y ustedes lo pueden disfrutar. Así que bueno, Sole, cuando quieras. bueno, gracias, Fer, por la presentación. Eh, acá estamos, como dice bien el Fer, para hablar de este tema que me encanta, lo descubrí hace un par de años atrás, gracias a la asertiva que da la federación. Y bueno, de la mano de varios anestesiólogos expertos en esto, como la doctora Ciancio, Michelle, y bueno, fui aprendiendo y leyendo, y cuando se dio la oportunidad de empezar a hacer mi tesis, que todavía no la termino, pero espero terminarla en algún momento, quise unir lo que era la monitorización de la profundidad anestésica y la seguridad del paciente, que van tan de la mano, ¿no? Eh, bueno, gracias a eso tuve la posibilidad de una charla en el Hospital Central y ahí fue cuando el FER me propuso hacer esto y acá estamos. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Eh, ahí vamos a pasar la siguiente filmina. A ver qué. Ahora sí, no, ahí está. Bueno, primero que nada, quería preguntarles cuántos de ustedes usan los monitores de conciencia, como para saber si tienen acceso, si no tienen acceso. Son monitores caros, como todos sabemos. Generalmente en los hospitales públicos tenemos la suerte, por lo menos acá en Mendoza, de poder contar con ellos. Pero bueno, en la parte privada hay que hacer una inversión muchas veces o tener un volumen de cirugía amplio como para que nos los den a concesión y podamos obtener X cantidad de vinchas y poder utilizarlos, ¿no? Quizás a varios de ustedes les llegó una encuesta que hice yo hace bastante, es para mi tesis, donde precisamente preguntaba sobre todos estos temas, ¿no? Si lo usan, por qué lo usan, por qué no lo usan en el caso de que no lo usen, si creen que es algo que le da mayor seguridad al paciente y por qué. Si quieren levantar la mano, poner mensajes, abrir micrófono, los escucho. No va a ser mucho tiempo. Es como simplemente para saber si hay alguien acá, por lo menos en la sala, que no haya usado nunca. No sé, yo no los veo, Fer, te veo a vos nada más, a ver si vos... Yo tengo el chat abierto, así que te voy comentando. Acá el doctor Sergio Torresi dice que lo usa siempre. Que lo usa siempre. Ajá. Sí. Bueno, qué bien. Qué bueno tener la posibilidad de hacerlo. Eh,
Yo, por ejemplo, en mi caso, actualmente estoy, sí, ahí levantó la mano, no te veo el nombre. Sí, Nomberto, Carlos. Nombre, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De Mendoza. Que yo no me pude escribir. ¿Hay algún problema? Puedo hacerlo después de No, mi está actualización. perfecto, no, queda tranquilo. Nomberto. Bueno, Carlos, gracias. Listo, Carlos. Ok. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, en el Hospital Central teníamos monitores de los que, del BIS, del SedLine y Conox. Pude probar los tres. El que más me gustó a mí fue el BIS, si bien no teníamos el último modelo, pero fue el que más me gustó de todos los que pude experimentar, ¿sí? Bueno, vamos a seguir adelante. Acá vamos a ver un poco qué son los monitores de conciencia, ¿no? Primero que nada, sabemos que son sistemas no invasivos, lo cual es muy bueno, no hay que pinchar a nadie, no hay que... Esto es simplemente colocar una vinchita en la frente y a partir de ahí lo que vamos a empezar a ver es el registro de un electroencefalograma crudo, ¿sí? Y un montón de detalles más que vamos a ir viendo a lo largo de la charla, ¿sí? ¿Qué más podemos ver? Podemos ver cómo se procesa la señal eléctrica y se ve reflejada mediante un índice, que es el numerito que vemos acá, el famoso índice del BIS y de los otros monitores también que vamos a ir viendo. Y con esto podemos determinar la profundidad anestésica de un paciente e individualizar la dosis de anestésico. Además, los monitores más nuevos, que también lo podemos ver acá, tienen el espectrograma de colores o matriz de densidad espectral, que también nos da muchísima información y todas estas partes, digamos, unidas, nos hablan de cómo está el cerebro de esa persona. O sea, es el índice, más el electroencefalograma crudo, más la matriz de densidad espectral o espectrograma de colores, ¿sí? Ah, bueno, se me había quedado ahí colgado lo más importante de todo, que nos permite detectar los burst suppression, ¿sí? Que también vamos a ir desglosando a medida que vamos avanzando en la charla. ¿Qué tipo de monitores conocemos? Bueno, los que nombramos recién. Este es el BIS, que es uno de los más conocidos y el más, digamos, estudiado. Tenemos el de Setline de Máximo, que es un monitor hermoso también, que tuve la oportunidad de usarlo en el Hospital Central. Y Conox de Fresenius, que tiene la particularidad que además tiene un índice de nocicepción que es muy interesante también de usar y ayuda mucho en nuestra anestesia. No vamos a ahondar en este tema porque, bueno, se puede dar una charla entera sobre eso también. Vamos a hablar un poquito para los que no conocen los monitores, las partes. A mí algo que me pasó cuando lo empecé a usar es que estaban hacía mucho tiempo en el hospital, pero nadie los utilizaba. Entonces no tenía quien me explicara las partes, ni fue medio autodidacta empezar a toquetear, ir viendo con qué me encontraba, ¿no? Bueno, esto que vemos ahí es el electromiograma. Esto detecta, digamos, las contracciones que puedan existir en el rostro, faciales, sobre todo en los músculos de la frente. Pero si nosotros comprimimos la mandíbula, hacemos presión o algo, también se va a detectar acá. Se ve esta línea roja, eso quiere decir que hay contracción. Cuando nosotros relajamos al paciente, acá no vamos a ver absolutamente nada. No va a haber, va a estar todo en azul, no se va a ver rojo como se ve ahí. Eso. Después tenemos para ver acá detectar la calidad de la señal, ¿sí? Como en el teléfono. Después tenemos el índice propiamente dicho, que ya vamos a ver que este índice va en un rango que va de 0 a 100. Y el rango que nosotros buscamos durante la anestesia es entre 40 y 60. Si bien hay mucha bibliografía actual que habla de buscar un índice entre 50 y 60 como algo más, eh, digamos, tope de gama, como quien diría.
Después tenemos el electroencefalograma crudo, que son esto que ven en este cuadrito acá, que esto obviamente tiene el monitor opciones donde yo si quiero puedo ver esta curva acá grande y esta arriba, eso se puede intercambiar. Si uno entra al menú, puede empezar a jugar y a ver determinadas cositas que nos ayudan a verlo de otra manera. Después tenemos la curva de tendencia, esta línea amarilla que ven acá. Fíjense que acá tenemos, no sé si se alcanza a ver bien, tenemos el 0 acá abajo en la línea basal y el 100 arriba, ¿no? Estos serían como los valores del índice. Entonces, el paciente arranca en 100, entre 100, 98, 97, y ahí empieza a bajar de a poco hasta que llega a esta franja gris que vemos acá, que es el área donde yo quiero estar, entre 60 y 40. O sea, acá ya el paciente está anestesiado, ¿no? Eso me indica eso y me va marcando la tendencia. Y acá abajo, que se ve muy chiquitita la línea roja, es la tendencia del electromiograma que también va apareciendo y se ve exactamente igual. Va cayendo hasta que desaparece cuando el paciente está relajado y después vuelve a aparecer. Después tenemos, bueno, el anulador de la alarma, esa campanita verde que ven ahí, el menú, eh, el comprobador de sensor. Acá nosotros si entramos podemos ver, nos muestra, digamos, cómo está sensando la vincha, si hay alguno de los sensores que no está adaptándose bien o está emitiendo mala señal. Igualmente esta franja amarilla que ven acá nos está chusmeando todo el tiempo que pasa y nos avisa y nos tira alertas. Y después tenemos acá arriba el supresión radio, que esto es un porcentaje, digamos, de la supresión. Y se calcula, digamos, con una cuenta que me va a decir, por ejemplo, 4%, si me marca un 4 es porque ha habido un 4% y eso es sobre un tiempo que ya viene estandarizado según el monitor. Por ejemplo, puede ser en 30 segundos sobre 60 o 50 segundos sobre 30. Depende del monitor, eso ya viene estandarizado. Lo importante es que me va a dar un porcentaje de supresión. ¿Qué es lo que yo busco? Que acá siempre esté en cero. O sea, yo no quiero que hagan supresiones, ¿sí? Y este es el tiempo total. Puede ser que está en segundos, minutos y hasta horas podrían ser, ¿sí? Acá, por ejemplo, marca 10 minutos 20 en esta foto. Bueno, el botón de encendido que tenemos allá abajo y ahí se termina, digamos, básicamente es lo que tenemos así. Si entramos al menú hay más cositas para investigar, pero podríamos estar un rato largo hablando de esto y no es la idea. Acá volví a ponerles la foto más que nada porque quería mostrarles la parte del espectrograma. Esta, bueno, es la matriz de densidad espectral, que es estos colores que ven acá. Acá estamos viendo solamente un hemisferio cerebral. Ahora el BIS también viene con una vincha en la cual podemos ver los dos hemisferios cerebrales y en esta pantalla entonces aparece dividida. Nos aparece como acostado, como vertical. De un lado el hemisferio el lóbulo derecho y del otro el izquierdo, ¿sí? Acá lo que vamos a ver ahora es el CEF. ¿Qué es el CEF? Esta línea blanca que ven ahí, que lo que me indica es que es donde más tengo concentrado, digamos, la energía de una determinada banda, que ya también lo vamos a entender un poquito más adelante. Esto que ven acá que dice beta, alfa, teta y delta, bueno, son las distintas bandas electroencefalográficas según su frecuencia, que eso también ahora es nuevo. Antes esto en el BIS viejo no lo veíamos, que está buenísimo porque nos va diciendo directamente qué es lo que estamos, cuáles son las ondas que estamos viendo, ¿no? Todas estas son ondas normales, nada más que aparecen en distintos momentos de nuestro cerebro, no están todo el tiempo, o sea, depende si estamos despiertos, si estamos dormidos. Bueno, este, que es el CEF, nos dice que el 95% de la energía en el cerebro está por debajo de esta línea, ¿sí? O sea, las bandas más potentes, digamos, o las que están más presentes en ese instante, están por debajo de esta línea. Y el otro 5% está por arriba, ¿sí? Bueno, después tenemos la frecuencia media, que es esta línea como violeta que está ahí, que es más o menos lo mismo, nada más que acá tenemos 50% arriba y 50% por debajo. Y
Creo que, ay, perdón, que por ahí no me pasan las filminas, se me quedan como tildadas. Vamos a ver si logro que avance. Ahí está. Bueno, ahí lo que les estábamos diciendo recién, que ahí podemos ver las ondas al costadito, nos va marcando cuáles son las beta, las delta, las teta, y ahí ya tenemos una idea de qué es lo que vemos en el monitor. Bueno, acá vamos a pasarlo rápido, acá tenemos el setline. eh, Cambia la configuración del monitor, pero básicamente acá vemos los sensores arriba, acá vemos tiene cuatro canales, un sensor que va hacia los dos hemisferios, por eso acá les puse la foto de la señora que ve cómo el sensor va desde una punta hasta la otra de la frente y está sensando los dos hemisferios cerebrales. Entonces acá vemos las dos partes, ¿no? Este es el índice, este que dicen acá 28. El índice lo que tiene acá es que, a diferencia de los otros monitores, va de 25 a 50 y está marcado con esa línea blanca. Entonces nosotros, mientras tengamos esta agujita dentro de ese rango, es porque estamos con una profundidad anestésica adecuada. Obviamente siempre uniendo todo esto a la curva del electroencefalograma y a la matriz de densidad espectral. Todo, o sea, un solo valor aislado no nos sirve de nada. El índice puede cambiar, así que ya lo vamos a ver también por qué y cómo. Acá estos otros relojitos que vemos, uno marca el porcentaje de contracción muscular, electromiograma, este marca el porcentaje de supresión, acá tenemos porcentaje de artefacto, si es que hay, y acá tenemos los CEF, que es lo que veíamos recién, que se presentan en hercios. Entonces, por ejemplo, este es del lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. En este que hice 12,7 y en este 11,9. Bueno, ahí lo que vemos es que hay una predominancia, si nosotros estuviéramos con un paciente real, de ondas alfa que están generalmente dentro de ese rango de frecuencia. Este es el Conox, que bueno, ya lo hablamos recién. Y acá me detengo un minuto porque esto es importante, aunque parezca tonto, que es cómo ponemos la vincha, ¿no? Para censar. Esta que ven acá es la del BIS, que es la que más he utilizado yo en BIS porque teníamos este monitor. Siempre es muy importante que la frente esté limpia, entonces lo que hacemos es pasarle un algodoncito, una gasita con alcohol y después secamos, ¿sí? Son muy sensibles estos sensores, entonces si no tenemos esa precaución nos va a censar mal, vamos a terminar usando 5 vinchas, vamos a terminar apagando el monitor, pues nos vamos a enojar porque decimos esto no sirve para nada, no vemos nada y nos quedamos ahí, porque a mí me ha pasado, he llegado a usar 3 o 4 vinchas cuando no tenía experiencia. Otro truquito que hay es presionar los sensores. No hay que explotarlo, hay que presionarlo, porque si lo apretamos muy fuerte, fuerte, todo el gel que traen se sale para los costados y después estamos en la misma. Y si uno quiere, puede poner una tela adhesiva por encima como para fijarlo. Son todos trucos que sirven. Y algo que parece tan básico como leer las instrucciones del packaging, donde ahí dice exactamente cómo y dónde hay que colocarlo. No va en cualquier lugar de la frente, va como dice acá. El número 1 va en el medio de la frente, pasa por la nariz, todo por el medio del cráneo. Tiene que ir exactamente ahí. Y después va cayendo por encima de la ceja, ¿no? Ven cómo va como montándolo hasta que llegamos al 3 que va a la altura del ojo, ¿sí? A la altura del iris. Esa es la forma en que tiene que estar colocado el sensor. Y cada sensor, según en su monitor, tiene las indicaciones particulares, ¿sí? De cómo hay que hacer. Se lo digo para que se ahorren un dolor de cabeza a aquellos que no lo hayan usado nunca el monitor o que tengan poca experiencia, porque me pasó varias veces de tener que usarlo, de que tener que poner más de una vincha. Ahora, ¿por qué deberíamos monitorizar la actividad eléctrica cerebral? Bueno, esto es una gran pregunta y que la he escuchado en muchas charlas, que es eh, si monitorizamos absolutamente todo, ¿por qué no monitorizamos el cerebro, que es donde actúan las drogas que nosotros usamos, los anestesiólogos, ¿no? Entonces, perdón por ahí que se demoran en salir las filminas, pero es porque no aparecen. Por un lado,
monitorizamos los parámetros hemodinámicos, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, eh, le ponemos el electrocardiograma. Bueno, todos sabemos qué efectos pueden tener las drogas que utilizamos, ¿no es cierto?, a nivel hemodinámico. También la ventilación pulmonar. Hasta hace unos años atrás no usábamos el capnógrafo. Hoy en día no sabemos, no nos imaginamos cómo es dar una anestesia así general sin un capnógrafo o hacer una que es una cirugía que creo que va para ese mismo tipo a la clínica del paciente. Y bueno, ¿qué ocurre con el cerebro? Entonces, durante la anestesia, Carlos, perdón, que se demoran en pasar, ahí está. Por un lado, la infradosificación, ¿no? ¿Qué puede pasar si infradosificamos una droga? Podemos tener el temido despertar intraoperatorio, que fue uno de los primeros motivos por los que aparecen los monitores de conciencia. Se puede producir una activación del sistema simpático y también podemos tener un estrés intraoperatorio, lo cual, si sucede, esto atrás trae una cola de cosas, una cadena que puede ser muy grave para una persona que lo vive. Una persona que tiene un despertar intraoperatorio, después puede tener desde ataques de pánico hasta depresión y un montón de cosas más y no saber por qué le pasa. Eh, lo que pasa es que, bueno, nosotros, los momentos donde generalmente ocurre es en la inducción y en el despertar. Entonces, por ahí para nosotros lo que es tan común como que, uy, el paciente se está moviendo un poquito, no, para el paciente está inconsciente, no sabe que eso es un despertar intraoperatorio. No necesariamente tiene que ser a la mitad de la cirugía, ¿sí? Y no sé, generalmente tampoco lo evaluamos. Obviamente que hay test que se hacen para evaluar si el paciente ha sufrido un despertar intraoperatorio o no, y se hace apenas pasa, después a la semana y a los 30 días, bueno. También eso da para una charla más, porque la verdad que es muy apasionante todo lo que puede pasar y creo que muchas veces no tenemos noción de eso. Bueno, y por otro lado tenemos la sobredosificación, que es bastante más común de lo que nosotros pensamos, porque también como no medimos, no nos damos cuenta de que usamos de más, como quien diría. Bueno, la sobredosificación puede producir náuseas y vómitos postoperatorios, retraso en el despertar, aumenta los costos, obviamente, porque utilizamos mayor cantidad de insumos, de drogas, aumenta la mortalidad y puede producir el déficit cognitivo postoperatorio, que también es algo bastante complejo. No quiero detenerme mucho en esto porque, bueno, sí, son charlas enteras de desórdenes neurocognitivos perioperatorios, pero los vamos a mencionar. El delirio postoperatorio es una disfunción cerebral aguda. Generalmente se produce en los primeros 7 días post cirugía y puede producir cambios tanto en la atención, en la conciencia y en la cognición. Hay factores de riesgo que predisponen, obviamente. Esto se ve más en pacientes frágiles, ancianos, que tengan ya alguna historia previa de un deterioro de conciencia. El tipo de cirugía también influye, o sea, la duración. Son todo, o sea, cada vez se ve más que no es no tiene que ver solamente con las drogas que utilizamos nosotros, sino con todo el contexto. Y la disfunción cognitiva postoperatoria, esta aparece entre los 7 días y hasta un año postoperatorio. Y si bien genera un deterioro cognitivo sutil, es algo que repercute en las actividades de la vida diaria. Bueno, cuando yo tuve la posibilidad, no sé si muchos de los que están acá han podido hacer la actividad asertiva.
A mí me sorprendió, me dejó muy impactada testimonios de personas, escritores famosos, conocidos, que después de que se expusieron a una cirugía con una anestesia general, quedaron con una disfunción cognitiva postoperatoria y nunca más pudieron volver a escribir, por ejemplo. O sea, cosas que son muy graves, que de hecho no pudieron volver a ser la misma persona que eran. O sea, es tremendo eso. Por eso creo que cada vez tenemos que darle mayor importancia a la monitorización, ¿no? Bueno, además de que esto conduce, como dijimos recién, a estadías más prolongadas en el hospital, en terapia, ventilaciones mecánicas más prolongadas, aumento de los costos hospitalarios y mayor riesgo de que estas personas puedan sufrir una demencia o incluso hasta la muerte. Bueno, dentro de lo que son las ventajas de usar una monitorización, son un poco de lo que estábamos hablando: reducir los riesgos de despertar intraoperatorio, permite titular la anestesia, reduce los tiempos de recuperación, reduce la mortalidad y reduce el consumo de anestésicos, ¿sí? Obviamente, como todo, tiene sus limitaciones, no todo es fantástico. Eh, bueno, la impedancia de la señal y la relación señal-ruido pueden verse afectadas por la temperatura, la humedad, el estado del paciente y la mala calidad del sensor. Ojo y atentos a que cuando les den las vinchas, sobre todo en los hospitales, no estén vencidas. También me pasó que me ponía una vincha y me sensaba mal, y ponía otra y me sensaba mal. Bueno, resulta que estaban vencidas las vinchas que me estaban dando. Cuando me dieron una que no estaba vencida, anduvo todo perfecto. Son todos detalles de la práctica diaria que parecen tontas, pero que nos pueden afectar en el trabajo, ¿no? La conductividad del tejido, como dijimos recién, el tema de la grasa, la suciedad de la piel, el pelo. Entonces siempre limpien bien, corran el pelo. Bueno, hay veces que tenemos el tamaño de la frente pequeñito y es más difícil colocar los sensores, pero bueno, todas esas cosas hay que tenerlas presentes. Los artefactos externos como el electrobisturí, la aspiración, en el caso de una circulación extracorpórea, todo eso tenemos que aprender, son artefactos externos, pero que tenemos que aprender a leerlos y a darnos cuenta cuando aparecen. Si estamos en una situación compleja, bueno, podemos decirle: Para un poquito, que necesito ver", pero en un caso así, si no, no asustarnos y saber que es porque está el electrobisturí o porque está la aspiración o porque hay algún artefacto que está haciendo ruido y nosotros lo vamos a saber detectar. Bueno, la contracción siempre está bueno, es de buena práctica en el caso de se puede tener al paciente relajado y también saber que el monitor hay que ponerlo antes de que el paciente esté dormido. ¿Por qué? Porque hay una población que no es muy amplia, o sea, un 5, un 10% que suelen tener ya un basal disminuido. Entonces nosotros vamos a ponerle el sensor y vamos a ver que a lo mejor tenemos un bis de, no sé, 85. Ya empezó con un basal bajo, ¿sí? Sobre todo puede pasar en pacientes ancianos. Y también las dificultades de la interpretación, ¿no? O sea, tiene su curva de aprendizaje y para eso hay que usarlo, usarlo y usarlo y usarlo y ver imágenes, imágenes, es como con el ecógrafo, digamos. Hay que exponerse lo más que uno puede para poder lograr interpretarlo. Bueno, así nos encontramos a veces. Me encantó esa imagen de una charla que vi y la tomé prestada. Porque sí, a veces estamos frente al monitor y no entendemos qué estamos viendo, ¿no? O sea, o no coincide con lo que estamos haciendo. Bueno, el electroencefalograma es una representación gráfica de diferencias de voltaje entre distintas áreas cerebrales a lo largo del tiempo. Se origina principalmente de la actividad de las neuronas piramidales de la corteza cerebral, y la corteza, mediante una estrecha interconexión con regiones subcorticales, está conectada, perdón, tiene una estrecha comunicación con otras regiones subcorticales como el tálamo, el hipotálamo, el mesencéfalo, protuberancia. Por eso la información que nos da el electroencefalograma es muy importante y eh, eh, habla de muchas estructuras cerebrales que antes pensaban que no, no, sí, hay una comunicación con todas estas otras áreas
Por lo tanto, es muy valiosa la información que nos da. Cualquier alteración significativa en la actividad neuronal de estas áreas se ve reflejada en cambios importantes del electro. Bueno, vamos a las ondas, a ver un poquito qué tipo de ondas tenemos. Bueno, acá en esta figura que ven, estamos viendo un segundo, ¿no? Esto es en tiempo, un segundo. Y según la frecuencia, porque ahí vamos a ver en las próximas filminas que las ondas cerebrales están compuestas por una amplitud y por una frecuencia. Y según la frecuencia que tengan, es el tipo de onda, ¿sí? Acá tenemos las ondas slow o lentas. Voy a adelantar un poquito esta filmina porque quiero mostrarles antes esto. Nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, en la pantalla el electroencefalograma no procesado, que es una superposición de todas estas ondas que vieron recién, ¿sí? Si nosotros la descomponemos esta onda en ondas más simples, como las que les mostré en la figura de recién, vamos a ver, por ejemplo, las ondas alfa y las ondas delta, que son las que vamos a ejemplificar en casi todos los casos, porque son las que vamos a ver en una anestesia, ¿sí? Y que se producen generalmente con el uso de los GABAérgicos como el propofol y el sevoflurano. Acá tenemos la curva sin procesar y acá la hemos filtrado, digamos, y vemos dos curvas más simples. Esta de arriba es una curva alfa, una onda alfa, y la de abajo es una delta. Esto es, hagan de cuenta que es un segundo, ¿sí? Entonces, si nosotros contamos cuántos picos tenemos en un segundo, tenemos acá uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 picos. Vamos a ver que está dentro del rango de las ondas alfa que va entre 8 y 12. Entonces sabemos que es una onda alfa, ¿sí? Eso me da la frecuencia, la cantidad de picos que yo puedo contar. La amplitud es la altura que va desde la línea basal hasta que termine el pico, ¿no? Acá abajo tenemos las delta, que van de 0,1 o 1 hasta 4 hercios. Acá, por ejemplo, podemos ver que tenemos solamente dos picos, ¿sí? Y ahí vamos desglosando de a poco cómo es este tema de las ondas y cómo y qué vamos a interpretar. Si nosotros nos vamos acá, vamos a avanzar un poquito más. Bueno, acá estábamos hablando de lo mismo, la frecuencia, que es el número de ondas por segundo y se mide en hercios, la amplitud, que es la altura que alcanza la onda desde la línea basal y se mide en microvoltios. Acá volvemos a ver otra descomposición de la onda, ¿sí? Acá tenemos la onda cruda y acá la descompusimos en una alfa y una slow o delta, ¿sí? La suma de estas dos me va a dar esto, que esto es lo que yo veo en el monitor. Si ustedes se fijan, ¿sí? Acá estos como usos que se hacen acá, ¿sí? En un segundo, que son las ondas alfa, y después tenemos esta onda grande, así, que voy siguiendo con el mouse, que eso es la onda delta, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esto, sabemos que tenemos un paciente bajo efectos del propofol o el sevoflurano, que es bastante parecido también. Acá se ve más claro todavía. Lo puse en varias imágenes para que se entienda. A mí esta fue una de las primeras cosas que cuando la entendí fue como que me abrió la cabeza. Decir, bueno, a ver, acá estamos, acá está el secreto de todo, ¿no? Cómo se dividen y acá vemos de nuevo cómo la onda delta le da la oscilación, digamos, a la onda alfa cuando están las dos juntas, ¿sí? A ver si puedo volver ahora. Perdón que por ahí se me tilda. Vamos a volver un poquito para atrás, que me quedaron como más que nada para que vean las distintas ondas que hay, ¿no? Volviendo a esta filmina, vamos a ver que las ondas las ondas lentas o slow tienen muy baja frecuencia, de 0 a 1. Las delta generalmente las vemos en un plano profundo de anestesia. Las teta, que aparecen en individuos somnolientos o con leve depresión bioeléctrica cortical y también en las anestesias con sevoflurano. Las alfa,
que son las que aparecen en los individuos conscientes con ojos cerrados, y en la anestesia con GABAérgicos, propofol y sevoflurano, porque acuérdense que todas estas ondas son normales, entonces también las podemos ver en una persona que esté durmiendo en su casa, no necesariamente bajo efectos de drogas, ¿sí? Y nada más que van a predominar más o menos según si está bajo efectos del propofol, del sevoflurano, de ketamina, de dexmedetomidina, o si no están bajo ninguna droga, ¿sí? Las betas aparecen en individuos conscientes con ojos abiertos, y las gamas, que es la persona que está despierta. Fíjense cómo va aumentando la frecuencia a medida que el paciente está más despierto, ¿no? Las gamas ya tenemos más de 25 hercios. Sí, la importancia de la frecuencia. Díganme si quieren parar, si quieren preguntar algo, porque si no se me van a dormir a esta hora, ya todos cansados y no es la idea. Bueno, vamos a pasar, que falta. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Acá volvemos a ver las distintas ondas. Acá un poco relacionado con el índice BIS en este cuadrito que ven a la derecha, y los distintos estados, ¿no? El paciente despierto, donde vemos un BIS de 98, el paciente sedado, ya con un BIS por debajo de 80, un paciente anestesiado, un paciente con una supresión, que ya vamos a ver perfectamente, pero es así como se ve, y un paciente con actividad isoeléctrica, ¿sí? ¿Vamos bien? Vamos a pasar esto rapidito, que es lo que vimos recién, y vamos a ver el temido bursuppression. Bueno, Sole, sí, ¿cómo andas? bien, ¿cómo andás, Marce? Bien, te quería hacer una consulta. En Decime. pacientes que tengan alguna patología neurológica o que tengan, por ejemplo, alguna encefalopatía, puede ser metabólica, ¿va a haber algún valor inicial diferente a lo que uno espera o hay que analizar, hay alguna forma de, de relacionar este monitor que vos presentás, por ejemplo, con la evaluación autonómica para evaluar profundidad en otro tipo de pacientes? Mira, Marces, yo no lo he usado mucho en pacientes con esas características, pero cuando me han traído pacientes de terapia con algún deterioro cerebral por algún accidente, un TEC o algo, vos se lo pones y sí, vas a tener todo bajo. O sea, el índice va a ser bajo, la curva va a ser diferente. Por eso, el contexto y las enfermedades, las comórbidas, todo lo que tenga el paciente te va a cambiar, ¿sí? Te va a cambiar absolutamente todo. Eh, Vos a lo mejor en ese tipo de pacientes la utilidad va a estar más limitada, porque vos imaginate, no sé, bueno, no sé si, pero por ejemplo un paciente que tuvo un TEC, no sé si responde a tu pregunta lo que estoy diciendo, pero y viene ya sedado de la terapia porque le van a hacer una traqueotomía. Vos le pones el monitor y o sea, primero se lo pones de entrada sin hacer vos absolutamente nada, ¿no? Y te fijas dónde estás parado. Y en base a eso, vos podés mantenerte ahí y no seguir bajando. Pero mucho más no vas a poder hacer. Por lo menos yo hasta donde yo he llegado. Más de eso, no sé si alguien quiere aportar algo con respecto a eso, que haya tenido una experiencia. Yo generalmente lo he utilizado más en pacientes con cirugías programadas. Sí he visto también en pacientes ancianos que es más bajo el BIS de entrada y te cambia la curva, te cambia el espectrograma. Vos, por ejemplo, en un paciente anciano, el espectrograma de colores, que ahora lo vamos a ver bien, todo lo que es la matriz de densidad espectral, vas a ver que como que la morfología, según la droga, se mantiene. Vas a tener bien marcada en una zona, ponerle las ondas alfa, las ondas delta, si estás usando propofol, pero la potencia va a disminuir. O sea, la potencia de la onda
que es lo que te marca las zonas rojas, digamos, que es la zona que más, la onda que más predomina, te va a ir disminuyendo, o sea, con la edad, simplemente porque sos más viejo. O sea, no. Entonces, bueno, hay un montón de detallitos que uno, a medida que lo va usando, se va dando cuenta de cómo va cambiando. Pero sí, o sea, influye las drogas que combines, cómo viene el paciente, si el tipo de cirugía, la duración, todo, absolutamente todo. Por eso es un monitor más que nos ayuda a identificar determinadas cuestiones, pero no por sí solo no te va a decir mucho más y menos si el paciente ya viene con un deterioro cerebral importante. Bueno, perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, acá volviendo al tema de la supresión, de los burst suppression, eh, son periodos temporales con ausencia de onda eléctrica, o sea, hay un silencio eléctrico, ¿sí? Esto que vemos acá, que es una línea casi plana sí, alternando con estas ondas de amplitud grande, baja frecuencia y gran amplitud, que se llaman, algunos le dicen ráfagas, ¿sí? Bueno, esto es lo que vamos a ver, digamos, en una supresión como de libro, típica. A veces se ve como, pero se van a dar cuenta cuando lo vean porque son muy evidentes. A veces directamente vemos la línea que ondea así, pero no vemos ondas alfa, que es lo que nosotros queremos ver, ¿sí? Y nos informa de que hay un cierto grado de presión cortical, ¿sí? Eso también puede ser porque disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Por ejemplo, no sé, estamos en una cirugía de carótida y disminuye el flujo cerebral y bueno, puede pasar. No siempre tiene que ver con las drogas, ¿sí? Y es más frecuente ver en pacientes ancianos, ¿sí? Y predispone, da mayor probabilidad de deterioros cognitivos postoperatorios o neurológicos. El burst suppression tiene sus limitaciones, como todo lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, bueno, la falta de estandarización clínica. No hay un consenso en cuanto a su duración, porcentaje, tiempo. O sea, no es que dicen, bueno, si tenés tanto tiempo de burst suppression, vas a pasar esto. Y si tenés menos de tanto tiempo, no pasa nada. Y si es como que todavía faltan estudiarlo mucho y hacer muchas pruebas y hacer estudios por ahí dirigidos más a determinadas poblaciones para poder llegar a estandarizarlo. Pero bueno, hay mucha gente que está en eso. Tiene poca especificidad según la edad, no distingue causas estructurales versus farmacológicas, que es un poco lo que estábamos diciendo recién. O sea, no implica automáticamente que se deba reducir la anestesia sin considerar el contexto. O sea, no siempre el burst suppression es porque le estamos sobredosificando, ¿sí? O sea, pueden estar pasando otras cosas en el paciente. Lo que no nos tenemos que olvidar o que tenemos que estar seguros es de que no queremos que aparezcan. Nosotros tenemos que evitar por todos nuestros medios de que aparezcan las supresiones, ¿sí? Porque eso nos habla de un cerebro que no está teniendo actividad. Esto que les estoy mostrando acá es un trabajo de Emery Brown que tuve la posibilidad de escucharlo ahora en las jornadas de TIVA y neurociencia. La verdad que muy interesante sus trabajos. Él en este trabajo lo que muestra es cómo vamos pasando, esto, bueno, acá están todas las ondas cerebrales, ¿no? Esto es una anestesia con propofol en pacientes eh, que fueron voluntariamente, en personas que fueron voluntariamente a hacer esta prueba, donde se les va aumentando, acá arriba ustedes pueden ver en esta que está en lila, mire, cómo se va aumentando a través de una bomba de TCI, cómo van aumentando las dosis, ¿no? De propofol y cómo pasa de un estado de conciencia a pérdida de conciencia, después recupera. Acá lo que vemos en el espectrograma es cómo relaciona
cada una de las ondas cerebrales con lo que va pasando acá, ¿no? Acá podemos ver que el paciente, vieron acá esta banda roja que se ve, estas son ondas alfa, típicas del propofol, y las de abajo de la base son las ondas delta, ¿sí? Ahí es donde más potencia hay, son las ondas que en ese momento están más intensas, más potentes, con mayor amplitud. Acá lo que podemos ver es que empieza a aumentar la dosis de propofol, ¿sí? Y estas ondas, las alfa, empiezan a desaparecer. ¿Y acá qué es lo que pasa? Ahí vamos a avanzar un poquito. A ver. Bueno, acá explica un poco lo que estábamos hablando, cómo van subiendo ellos gradualmente para lograr hasta cinco concentraciones en el sitio objetivo y la progresión que va desde la A hasta la G, que es lo que va pasando, la transición de un estado inconsciente hasta que aquí vemos en el D, vemos la supresión, los burst suppression. Fíjese cómo es la curva, cómo se aplana. Si bien tiene alguna que otra oscilación, que eso se lo da, puede ser un delta perdido ahí, pero como ya no tenemos ondas alfa, no se ven, ¿sí? Y acá lo vemos acá, ¿sí? Estas barras que ven ustedes acá, que incluso se llegan a ver negras en el espectrograma, nos indican que hay supresión, ¿sí? Eso es indicar. Bueno, ahí vuelven, ahí nomás, o sea, esto aumentan, cortan la infusión, hace la supresión y ahí vuelve a salir. Entonces vuelven a aparecer las ondas alfa, vuelven a aparecer las ondas delta y acá comienza a despertarse. Por eso cada vez se abre más y empiezan a desaparecer las zonas, digamos, de ondas alfa y ondas delta. Acá vemos la famosa y conocida que la van a ver más adelante, que me gustó mucho que lo dijo el doctor Cortines, la boquita del cocodrilo, que es cuando van despertándose los pacientes, cómo va apareciendo. Bueno, no quiero estar repetitiva, acá es un poco de cómo correlacionan los distintos estados de la anestesia con los índices y con el grado de hipnosis. Eh, pero bueno, tenemos que saber que los índices también, si bien tienen sus limitaciones, si ven acá. Yo lo que quiero es incentivarlos a que los usen, también tenemos que conocer los pros y los contras de todo lo que estamos viendo. El índice simplifica la señal del electroencefalograma crudo a un número y omite la riqueza fenotípica del electroencefalograma. O sea, todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, de hecho, hay una imagen que me hubiese gustado ponerles que no puse, que es cuando el paciente está despierto, como nosotros vemos, los que lo usan al BIS o al SedLine lo deben haber visto como cuando el paciente pestañea, parpadea, eso se ve como un pico en el electroencefalograma. Y bueno, y así podemos ir detectando un montón de cositas que a medida que lo vamos usando, vamos viendo más utilidad y lo importante. Después, bueno, que muchos dicen que es la caja negra, ¿no? El índice, porque en realidad aparece por un algoritmo que es una cuenta matemática que nosotros no la vamos a aprender y que además está patentado y que es propiedad de cada fabricante y que varía según el tipo de monitor. La sensibilidad es limitada, ya que no ha sido validado para todos los agentes anestésicos y además no se adapta al paciente, es decir, no tiene en cuenta la edad del paciente, la fragilidad, la evaluación del ASA, todo eso lo sabemos nosotros, el monitor no sabe, entonces me puede tirar un índice fantástico, pero quizás no coincide con la realidad. O nos puede estar tirando un índice muy bajo que tampoco coincide con la realidad. Entonces, la interpretación errónea también ante artefactos. Muchas veces de repente venía todo fantástico y se nos empieza a bajar el índice y tiene que ver porque, no sé, el paciente ha perdido relajación, porque están usando el electrobisturí. Entonces hay muchos factores que van influyendo en el índice, ¿sí? No solamente en la curva, sino que me pueden modificar los valores del índice. Y además es reactivo y no predictivo, no nos anticipa. De hecho, es muy parecido en eso a la oximetría. O sea, tiene como un delay, ¿sí? Por ahí nosotros vemos que está todo bien y el paciente se está despertando y eso nos lo avisa con un tiempo, una diferencia de unos 45, 60 segundos. O sea, tiene
su demora, el índice en avisarnos. Por eso nosotros no tenemos que estar permanentemente mirando el índice, sino que tenemos que estar mirando la curva y si tiene espectrograma de colores, el espectrograma. Esas tres cosas unidas son las que nos van a dar, digamos, la mayor seguridad. Además, tampoco detecta el arousal subcortical, o sea, la inconsciencia cortical, pero con sufrimiento autonómico no evidente, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito vamos a ahondarnos un poquito más acá para ver algunos parámetros de lo que es todo la matriz de densidad espectral. El índice, esta imagen me encantó, también la vi, la tomé prestada ahí de la charla que dio un ingeniero de Medtronic que se llama Diego Patlis. Muy buena la charla que dio el ingeniero porque explica de una forma muy simple qué es lo que vemos y cómo llegamos a la matriz de densidad espectral. Y bueno, lo que él nos dice que la punta del iceberg, que es el índice, digamos, el numerito que nosotros vemos en los monitores, no lo es todo, ¿no? Después tenemos que ver todo para abajo, que tenemos las curvas, que tenemos la densidad espectral, qué nos dice cada uno de estos colores, eh, y cómo se va relacionando todo con todo, digamos, o sea, tanto el índice como las curvas, y nos van hablando un poco más de si estamos con un paciente sedado, con un paciente con una anestesia adecuada o con una supresión. Bueno, esto que parece un chino es, es como que va desglosando cómo llegamos acá, ¿no? Entonces partimos de nuevo, una vez más, del electroencefalograma crudo, lo desglosamos en sus ondas predominantes, acá que sería la alfa y la delta. Acá vemos el espectro en este eje donde tenemos la frecuencia y la potencia. Fíjense que acá tenemos esta rayita verde, si la alcanzan a ver, que coincide con las ondas delta, ¿no? Están en una bandita de frecuencia que va entre 1 y 4. Y acá en rojo, ven que acá predominan, ¿sí? Porque son, o sea, tienen mayor poder, hay más energía porque hay mayor cantidad en ese momento de estas ondas. Y lo mismo pasa acá con las alfa, que van entre 8 y 12 o 13, ¿sí? Ahí tenemos mayor cantidad. Esto se transforma en un 3D, este espectrograma, que si lo pudieran ver como lo vi yo, no sé si alguno ha visto esa charla alguna vez de este ingeniero que lo presenta en una maqueta, literal. Es muy bueno como lo va presentando, porque eh, estas curvas que ustedes ven acá, nosotros ahora las vemos plana, pero si nosotros la tuviéramos en 3D y en vez de verla así de frente, la giráramos y lo viéramos como un palito, cada uno de esos palitos, no sé si se entiende, se los tendría que mostrar, la verdad que no tengo eso a la mano como para que lo entiendan, va construyendo esta maqueta que después la pasamos a un estado bidimensional y lo vemos así, que es lo que nosotros vemos en la pantalla, ¿no? Y nos va hablando, digamos, de todo lo que veníamos diciendo de el mayor poder o mayor energía de una onda presente en determinado momento, ¿sí? Entonces pasamos de este caos a esto. Y acá tenemos que empezar a ver qué es a descubrir qué es lo que vemos, ¿no? Sabiendo que acá tenemos la frecuencia, acá tenemos el tiempo y acá tenemos la potencia o el power o la energía. Esos serían los ejes. Bueno, lo que explicaba el ingeniero es que este matemático eh, crea la transformada de Fourier, que bueno, es una herramienta matemática que nos permite mirar una señal compleja, por ejemplo, en este caso sería el electroencefalograma crudo, en el tiempo y descubrir qué frecuencias la componen, que es un poco más de todo lo que hemos venido hablando. Esto, él convierte la señal del dominio del tiempo en el dominio de la frecuencia. Pasa como si fuera a través de un prisma y genera esta gama de colores, como un arco iris que nos va a decir, según la potencia, la onda que predomine en ese momento,
va a estar, ahora vamos a ver por qué cada color. ¿Qué me indica cada color? Los colores más cálidos me indican la mayor concentración de ondas o las más potentes y se suelen ver en qué color: rojo, naranja o amarillo, ¿sí? Y las de menor potencia o inexistentes se ven en colores fríos: azules, celestes y verdes. Bueno, muchos hacen la comparativa con un mapa: los lugares cálidos, los lugares más fríos, ¿no? Acá, generalmente, bueno, acá lo que están viendo, las más potentes en esta imagen son las delta. Acá se alcanza a ver algo de alfa. Acá probablemente puede haber pasado algo entre medio. Hay que ver, vamos a ir analizando ahora. Vamos a hablar un poquito del propofol. Bueno, el propofol, no me voy a detener mucho en los mecanismos de acción. Más que nada quiero que vean qué es lo que se ve. Bueno, las ondas alfa y las delta, que son típicas del propofol, las alfa aparecen más que nada porque se produce un enlentecimiento, digamos, de la comunicación talamo-cortical. O sea, esto que iba por unas neuronas piramidales que eran cortitas, ahora arranca por unas más largas y va enlentecido. Y me genera esto que veo acá. Estas ondas de poca frecuencia, entre 8 y 12, con una gran amplitud. Y las deltas se producen porque hay directamente una interrupción intracortical. Entonces son estas ondas más amplias que vamos viendo así, que van entre 1 y 4. Estos spin de los usos del sueño que se ven típicamente en el sueño se ven en las anestesias con propofol. Y generalmente están así también bigeminados, que eso está bueno saberlo porque después, más adelante van a ver que lo tienen que diferenciar. Por ejemplo, lo pueden ver algo parecido con la dexmedetomidina. Bueno, acá van viendo los diferentes estados de sedación e inconsciencia con propofol, como acá, bueno, tenemos un paciente despierto en el A, ya en B, con una dosis de 1,2 microgramos por mililitro de propofol. Vemos unas ondas beta con una cierta excitación paradojal que se llama. Esto es cuando vieron, hacen las anestesias para las endoscopías, que los pacientes hay un momento que empiezan a hablar cualquier cosa. Bueno, esa es la excitación paradojal y se ve así, ¿sí? Con un electroencefalograma. Después ya seguimos aumentando, vamos a 2 microgramos por mililitro, ya tenemos una sedación, tenemos alfa y beta, pero todavía con bastante frecuencia, o sea, algunas alfa por acá que se ven así más amplias, pero todavía. Y ya acá entramos con 4 microgramos, ya entramos en una anestesia, ¿no? Miren qué clarito se ve esta imagen. Incluso se ven hasta más bonitas, cómo va apareciendo la delta, ¿no? Con esa oscilación, y ahí tenemos las alfa. Bueno, si seguimos aumentando la dosis, ya sabemos que vamos a ir cada vez peor. O sea, acá ya tenemos teta, ondas teta, y acá ya empezamos a tener supresión. Entonces, acá vamos a ver la correlación, cómo aparecen, ¿no? Este es el de arriba, el electroencefalograma crudo. Y acá está el desglose de las ondas, las delta, las alfa, esto es como si pasara a través de un filtro. Y acá en el espectrograma vemos bien marcada la onda alfa, la predominancia en rojo, y la onda delta. Y esto también me encantó, que lo dijo la doctora Carolina Federico, que es una genia. Para no olvidarse, acuérdense de la bandera de España. Eso es lo que van a ver en un espectrograma típico de una anestesia con propofol y remifentanilo. Bueno, acá es un poco más de lo mismo, pero bueno, les puse varias imágenes porque eso es lo que nos ayuda después a acordarnos y a dejarlo en nuestro cerebro, que cuando lo vemos decimos, ah, mira, esto es lo que... Bueno, acá pueden ver que hicieron un bolo de 200 miligramos de propofol. Miren la predominancia de las ondas delta, ¿sí? Ahí tenemos. Y empieza el mantenimiento acá, ¿no? Mantenimiento, toda esta parte que ven acá entre las dos líneas blancas.
¿sí? Y acá se despierta, que es la boquita de cocodrilo, ¿sí? Empiezan a desaparecer las alfa, empiezan a disminuir las delta y el paciente comienza a despertarse, ¿sí? Y acá, bueno, tenemos cómo vamos viendo también la curva del electroencefalograma. Y de este lado pasa algo acá que tienen que hacer unos bolos de Propofol de 100, de 50, después otro de 50 y terminamos con una supresión. Así es como se ve, ¿sí? Como ven acá. Que de hecho, como yo les decía, acá se ve azul, pero se ven negras las líneas, ¿eh? Es bastante feo cómo se ven las supresiones y acá el paciente sale, habrán bajado la dosis, vuelve a tener sus ondas alfa, vuelve a tener sus ondas delta y se despierta. ¿Sí? Acá miren cómo se ve, dice minuto 11,5. O sea, justo acá estamos en una supresión. Miren cómo lo ven en la curva del electroencefalograma. Entonces, cómo vamos relacionando todo, ¿no? Y ahí supongo, no lo tenemos acá, que debemos haber tenido un índice de BIS no sé, de 20, 23, quizás hasta menos, ¿sí? Y cómo van las curvas después repuntando otra vez. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Bueno, acá está el Muy famoso. claro, Sole. Bueno, me alegro. Acá está esta imagen que me encantó, porque esto es para que no se lo olviden más. Cuando el paciente se está despertando, lo van a ver así. Un capo cortina que puso el cocodrilo, ahí cómo se ve. Entonces acá vienen las ondas alfa, acá vienen las delta, y empezamos a despertar al paciente y aparece el cocodrilo. Se empiezan a ir las zonas rojas cálidas para empezar a aparecer las zonas más frías, ¿no? Y aparecer ondas beta y ondas gamma, que son las que vamos a tener cuando estamos despiertos. Bueno, ¿qué pasa con la ketamina? Bueno, la ketamina es engañosa porque si nosotros la ketamina la usamos a dosis altas, o sea, que no la usamos como con una dosis analgésica, nos puede hacer creer que el paciente se está despertando o que está despierto, ¿sí? Fíjense acá cómo se ve, ¿no? Pareciera, o sea, acá no se ven las ondas alfa, se alcanza a ver algo acá, pero muy alto, miren la frecuencia en 30. O sea, que nosotros viendo eso podríamos pensar que estamos viendo un paciente despierto. Fíjense la onda acá, también la frecuencia, la amplitud, ¿sí? Entonces, bueno, mucho cuidado, según obviamente el efecto que nosotros queramos buscar con la ketamina, si la estamos combinando con en una anestesia general, por ahí fijémonos si la queremos usar solo para analgesia o como antihiperalgésico, y bueno, si vemos que nosotros no se nos tendría que desaparecer la onda alfa. Si se desaparece es porque le estamos poniendo mucha ketamina, ¿sí? Entonces, eso me habla que puedo bajar la dosis de ketamina y ir en busca del efecto que yo quiero, que es como antihiperalgésico y analgésico, ¿sí? Bueno, todos sabemos que al no haber inhibición produce un aumento del metabolismo cerebral, la ketamina, y por eso nos da este efecto, ¿no? Em, bueno, bueno, ahí está mostrando, esta es una imagen que es del curso de asertiva. Ahí me gustó mucho esta imagen porque, bueno, dice 2 minutos después del bolo de ketamina, ¿sí? Aparecen ondas beta y gamma, ¿no? Paciente con ventilación espontánea, pero sin respuesta a estímulo verbal ni nociceptivo. Bueno, son todos ejemplos de cosas que pueden ir viendo, ¿no? Fíjense cómo empieza a estar mayor potencia acá arriba, ¿no? A esta altura, entre los 30 hercios, ¿no? La frecuencia, cómo aumenta. Ahí está predominando esa onda, ¿no? Bueno, acá, ¿qué piensan que está pasando? Fíjense, veníamos todo bien. Rojo, ondas alfa, ondas delta. Tenemos un paciente para mí ahí con propofol, con remi. De repente, bueno, con acá estas ondas muy bonitas, 55. De repente aparece
acá arriba. Fíjense cómo empieza a aparecer una potencia más alta, ¿no? Parece que el paciente se me estuviera por despertar. Bueno, no, en realidad es que le hicimos ketamina, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes vayan diferenciando cuáles son los efectos que van a ver también en espectrograma, ¿no? Y cómo lo pueden detectar, ¿sí? Y cómo me va a alterar todo, ¿no? Entonces, no se asusten si están usando la ketamina, simplemente fíjense las dosis que van a hacer. Acá bajan la ketamina o hacen un bolo y pasa y vuelve a aparecer más potente la onda alfa y la onda delta. Ahí pareciera que hubiera un poquito de onda teta. Bueno, la dexmedetomidina, hasta ahí les quedó más o menos claro la queta, cómo la van a ver. O sea, nos da la sensación de un paciente despierto, ¿no? Porque aparecen otras ondas, pero en realidad no. Y después nosotros lo tenemos que ir titulando, o sea, nos ayuda también a titular, porque nos va a ir mostrando si nos estamos pasando mucho de dosis o no, según el efecto que nosotros estemos buscando. La dexmedetomidina, eh, si nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Primero, por un lado, vamos a ver estos famosos spindle, que también los vemos con el propofol, nada más que son estas que están acá en los circulitos, ¿no? Nada más que en la dexmedetomidina, a diferencia del propofol, son como más mezcladitos, ¿no? En el Propofol como por ahí los vamos a ver eso, bastante digeminados. No sé si han tenido alguno la oportunidad de verlos así bien bonitos, pero aparecen de verdad así, bien digeminados en el Propofol. Son bien típicos. Bueno, acá también pueden aparecer, así que ojo. Pero fíjense acá cómo cambia, ¿no? En una sedación ligera seguimos teniendo algo de ondas alfa, ¿sí? No desaparecen completamente. Entonces, bueno, ahí le estamos dando un buen uso, ¿sí? Ahora, si ya nos vamos a una sedación profunda, vamos a ver esto. Pensamos que el paciente está en el subsuelo, o sea, no vemos nada acá, vemos solamente las ondas delta, o sea, de mayor potencia, y fíjense la curva, o sea, rara, ¿no? Muy, o sea, con unas oscilaciones bastante amplias, bien marcadas las delta, pero pareciera que no hubiera nada de alfa. Bueno, esto pasa cuando usamos la dexmedetomidina en dosis alta, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Fíjense la diferencia entre uno y el otro. ¿Mm? Acá arriba no hay nada, ¿sí? Y acuérdense todo lo que vemos en azul, verde, celeste, es porque es una onda inexistente, ¿sí? O sea, no hay actividad ahí. Bueno, ¿qué pasa con los halogelados? Y ya casi estamos terminando, ya que nos hemos pasado de la hora. Los halogenados rápidamente tienen este efecto filling, que es un efecto de relleno. ¿Por qué? Porque tienen, bien que acá pareciera que se estuviera como rellenando, o sea, tenemos acá las ondas alfa, abajo las delta y entre medio tenemos las teta que aparecen ahí, ¿sí? Entonces, bueno, ese efecto de relleno es bastante típico de casi todos los halogenados, se ve bien marcado en el sevoflorano, acá abajo tienen el isoflorano. Y en el deflorano se ve un poco más abierto, ¿sí? No es tan típico como en el sebo, ¿sí? Acá vemos la curva relacionada con la imagen. Es bastante, a veces se ve mucho más amplia, pero suele tener a veces un cierto parecido con el Propofol, que es GABAérgico, así que también no es tan loco que pase, sino que está bien. Bueno, acá tenemos el electroencefalograma crudo, la onda delta y la alfa, o sea, de la primera onda que ven acá arriba, desglosamos y si lo pasamos a través de un filtro vemos las otras ondas cómo van apareciendo, ¿sí? Acá, si quieren, para hacer memoria, la otra que pueden usar de ayuda a memoria es la bandera de Canadá, toda roja, ¿sí? Van a ver una franja casi roja, ¿sí? Y después cuando empieza a despertarse el paciente se empieza también a abrir, ¿sí? Ahí tenemos las ondas alfa, las teta y las delta, todas juntitas. Entonces por eso se ve, hay mucha potencia ahí, mucha predominancia de esas ondas y por eso se ve así cuando hacemos una anestesia con sevoflurana. Bueno, y acá como para cerrar, tenemos las cuatro drogas que acabamos de ver.
Esto es obviamente en un ideal, cómo se ve, ¿sí? Pero si uno se graba en su cabeza esas imágenes, le ayuda después también a detectar si hay algo que es raro o no. Pero bueno, el propo, el sebo, ¿sí? La dexmedetomidina y la ketamina. Acá tenemos una dexmedetomidina a altas dosis, en este caso que muestra acá, ¿sí? El efecto Filin. Y por último, esta es una filmina que también la proyectaron ahí en la jornada de neurociencia y TIVA, que me encantó, porque bueno, esto de la iniciativa de Safe Brain habla de 18 recomendaciones centrales para proteger, digamos, el cerebro de nuestros pacientes. O sea, cómo no es solamente un monitor, son un montón de acciones que nosotros deberíamos tener en cuenta para que nuestros pacientes estén bien y no tengan ningún problema después de una anestesia, ¿no? Es la monitorización de los delirios, el dolor perioperatorio, estrés, ansiedad, los ayunos, que por ahí los pacientes que estaban con 20 horas de ayuno deshidratados, el control de las náuseas y vómitos postoperatorios, el dolor, la comunicación, todo esto es importante, la atención centrada en el paciente, la reducción de la carga de anticolinérgico, sedación y anestesia guiada por electroencefalograma. Me llamó mucho la atención que en el primer mundo el monitor de conciencia lo usan hasta para las sedaciones. Hacen una endoscopía y usan un monitor. O sea, la importancia que le dan, la analgesia continua y la monitorización de la nocicepción, la capnografía, el ritmo diurno y nocturno, o sea, cómo en los hospitales, ¿no? Nos alteran todo el ritmo circadiano y los pacientes, o sea, toda esta suma de cosas son importantes y hacen que nosotros cuidemos y les debemos mayor seguridad a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, cada cosita que nosotros podamos sumar y que hagamos es importante. Bueno, les agradezco mucho por su atención, por la hora. Perdón que me extendí un poco, lo que pasa es que la verdad que es un tema que da para hablar mucho. Ahí voy a dejar de compartir pantalla, a ver si los veo. A ver. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta para hacerle a la doctora. Si quiere activar el micrófono, se la hace, y si no, la escribe Sí, en la mensajería. yo, Sí, lo yo. escucho. Em, Ocurre que hay veces, sobre todo en las cirugías laparoscópicas, en que Sí. el cirujano se queja de que el paciente está haciendo fuerza, a pesar de haberle hecho una dosis, o sea, clínicamente está en plano y se le ha hecho una dosis de relajante, pero aún así eh, dice que le cuesta insuflar porque se- está haciendo fuerza el paciente. ¿Cómo refuerzan en ese momento la relajación? Usted dice que, por ejemplo, usted tiene el monitor que le indica que está en un plano, digamos, correcto de Sí, no, sedación o no de estoy anestesia. usando, claro. Es una cosa paralela, es lo que nombraste al principio de la charla, donde hablaste un poquito también de la parte muscular, algo te sentí nombrar. Claro, en realidad en el monitor lo que nosotros vemos es la contracción de los músculos faciales nada más, ¿sí? Porque bueno, eso es una medida. ¿Por qué? Porque la contracción tanto de los músculos frontales como del macetero, la músculo de la mandíbula, si el paciente está haciendo algún tipo de contracción involuntaria, nos va a alterar cómo se va a ver, porque el sensor es muy sensible, el que va en la frente. Entonces, cualquier tipo de contracción muscular que haga me va a alterar en lo que yo vea, tanto en la curva del electroencefalograma como en el índice. Por eso, estos monitores, digamos que traen este detector de un electromiograma, básicamente, pero no me habla de toda la relajación muscular del cuerpo, simplemente de los músculos faciales. Para eso tendríamos ya que usar un TOF
para medir la contracción, la relajación muscular, que sería obviamente el ideal para dar una anestesia. Si nosotros tuviéramos el TOF y el monitor de conciencia, ahí estaríamos re bien. Pero la verdad es que yo por lo menos en ninguno de los lugares donde trabajo tengo para medir la relajación muscular. Entonces, bueno, ahí sí es difícil. Ahí uno tiene que estar jugando, digamos, con las dosis Claro, de- habría que aumentar, profundizar un poco más el Sí, plano sí, y sí. Es, sí, o ok, tal vez no ha pasado a lo mejor el tiempo adecuado del relajante y uno tiene que ir ahí observando y viendo un poco qué es lo que puede llegar a hacer. Pero el monitor de conciencia en sí no te va a hablar de la relajación de todo el abdominal. cuerpo. Exactamente. Gracias. No, por favor. Ahí veo caras conocidas. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gustavo, hola, qué lindo verlos a todos. Gracias por conectarse. Bueno, ahí preguntan dónde se va a poder ver la clase grabada. En breve la vamos a subir al canal de YouTube de la Asociación Mendocina de Anestesiología. Y ahí no sé si vos estás viendo el chat, Sole. Sí, ahí Hay una, estoy. A ver, ¿para qué la ahí lo doctora abro? Branda hizo una pregunta. Déjame ver un segundo. Los electrodos del BIS tienen fecha de vencimiento, pero puedes cambiar la fecha del monitor. Ah, bien, mira, Carlos, gracias. Siempre tirándome buena data. Compañero de la maestría. Em, si se entiende, Al último hay una pregunta, a Sole. ver, ahí estoy bajando. Muchas gracias, Soledad. Hay una diferencia en milisegundos entre el registro y la lectura de los índices del monitor. Sí, o sea, el índice como que va más lento que lo que vos ves en el electroencefalograma crudo. Si vos ves el electroencefalograma crudo, probablemente puedas detectar alguna alteración más rápido que lo que te va a tirar el índice. Vos lo vas a ver, de a lo mejor vos estás viendo la curva del electroencefalograma y te da la impresión de que está aumentando la frecuencia, pongamos, ¿no? O sea, que el paciente se está saliendo de plano, se está despertando, está aumentando la frecuencia. Bueno, vos a lo mejor tu índice te va a marcar en ese momento 45, vos vas a estar tranquilo mirando el índice pensando que está todo bien y a los 30 segundos el índice te fue a 78 y vos decís, ah, la miércoles. Y bueno, sí, pasa, me ha pasado. Lo he vivido. Tiene ese delay como con el oxímetro, que uno por ahí mira al paciente y tiene los labios medio moderaditos, pero vos mirás el saturómetro y el oxímetro te está diciendo otra cosa, te está diciendo otro valor. Bueno, lo mismo pasa, digamos, entre el índice y la curva del electroencefalograma crudo. No sé si había alguna otra Bueno, no hay pregunta. ninguna otra pregunta. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Si no, damos por Abran los finalizada la micrófonos charla. si quieren, si pueden hablar. Vos porque querés charlar con todos. Yo veo gente que no veo hace mucho, entonces me encanta que Hola, estén. Sole, buenísimo. Silvia! Ah, Hola, muy ¿cómo linda. está? Qué bueno. Gracias por conectarse, espero que les haya servido. La verdad que no soy Obvio. experta en el tema, pero me encanta y todo lo que pueda compartir y que le sirva a otro, bienvenido sea. Sí, no, perfecto. Es un monitoreo, viste, del cual por ahí no lo hablamos a menudo, ¿no? En el hecho de que no todos lo tienen, no siempre tenemos acceso, pero la verdad que es súper importante, sobre todo en pacientes frágiles y en situaciones por ahí de crisis o gran fragilidad, ¿no? No, está muy bueno. Totalmente. Yo la verdad que espero que el mercado vaya bajando los valores en algún momento, Tal que lo cual. empecemos a darle nosotros empuje y que yo creo que eso va a pasar en algún momento. Yo ahora averigüé para comprar uno y casi me caigo desmayada. O Ah, sea, sí, como sí, olvídate. un monitor Setline, solamente la parte de monitoreo cerebral, porque trae otro módulo, sale $12.000. Claro, Es exacto. como que, bueno, para una persona, por ahí para un grupo o para un hospital es más fácil de adquirirlo, pero también el tema es que depende del lugar donde uno trabaja. Por ahí tenés la posibilidad de decir, bueno, yo hago, qué sé yo,
50 cirugías por mes y con anestesia general hacemos 25 y bueno, tenés para comprar 25 vinchas, entonces ahí te dan el monitor a concesión y vos lo Exacto. adquirís. Pero Sí, en pues lugares necesitamos más un número. pequeños Sí, necesitamos un número interesante de cirugías y demás. Pero bueno, ojalá, porque yo la verdad que a mí me cambió mucho las anestesias desde que lo empecé a usar. Eh, totalmente. yo, yo siento que sí, entonces hay muchos artículos a favor y en contra cuando uno empieza a leer y demás, pero yo creo que la verdad está en el uso. Y yo cuando hice la encuesta, la verdad que me sorprendí porque la mayoría de los anestesiólogos están a favor y la mayoría dicen que por ahí no lo usan o porque no lo pueden acceder o porque no lo saben utilizar. Claro, pero, pero está bueno ya y es un incentivo importante saber que la mayoría creen que es algo útil, o sea, que totalmente. realmente está bueno. Así que ojalá que esto sirva para seguir así contagiando a más gente y que lo puedan utilizar, ¿no? Sí, sí. Sole, Carlos, sí, mira, muchas veces se habla de precios, de cálculos y no se sabe cuánto vale un sensor. Las vinchas ya la están importando gente, por ejemplo, del BIS, sí, tipos que traen de afuera un 25% del costo. Una claro, vincha te sale 32, 33.000 pesos, es lo que pagamos hoy directamente por el que vende, que es de Covidien. Pero una vincha, si vos no apagás el monitor, te dura 10 pacientes. Quiere decir que estás en un costo de 3.000 pesos por paciente. 3.000 pesos por paciente y tus coronarias descansan porque vos estás viendo exactamente qué es lo que está pasando. A veces se te mezcla con la analgesia, se te mezcla según la medicación que estás dando. Pero es excelente y ahí vas a descubrir un montón de cosas, ¿no? Que subió la presión y no totalmente. tenía nada que ver. O al revés, a veces vos tenés bis marcados en 40, en 30 y el paciente se mueve. Es decir, es un mundo totalmente distinto. Una de las cosas importantes es el espectrograma, pero el espectrograma te cuesta en el bis porque entre paciente y paciente se te borra y tenés que volver a entrar a display y tenés que ir al filtro para decirle que te conecte ver suppression y el ritmo. Entonces te lo deja marcado. Pero bueno, nada, estás ahí al lado y no, lo que no te evita es que te quedes al lado de tu paciente y según cómo va modificando, aumentás o bajás la TCI. Es Yo decir, creo es que a una poco herramienta sí va a ir. espectacular. Pero qué buena, bueno, buena información la que estás dando, Carlito. Yo me sorprendió, bueno, va, no me sorprendió en realidad. Ahora cuando fuimos, que el Fer estuvo conmigo en el Eurosiva, ahí en Buenos Aires, bueno, los grandes tibólogos que pusieron ahí decían que si teníamos que invertir en algo, invirtiéramos en un neuromonitor y no perdiéramos tiempo en comprar tantas bombas y cosas. Mm, Porque en realidad como que el monitor, cuando lo aprendes a usar y cuando te acostumbras a usarlo, claro. es impresionante la información que te da. Y mientras más yo mientras más lo estudio, más me gusta, más digo, es que el cerebro es tan apasionante, o sea, bueno, eh, qué decirles, a mí me encanta, así que ojalá que muchos de los que están acá, si lo usan, lo sigan usando y los que no, que lo empiecen a usar. Bueno, Sole, Bueno, espectacular la charla. La verdad que bueno, felicitaciones. muchas Hemos tenido gracias una y muy bueno, buena concurrencia participante, así que espero que la hayan podido disfrutar. Y bueno, te mando un abrazo grande y un abrazo grande a los que se pudieron conectar. muchísimas gracias por estar. Chao, Un gracias. saludo Bueno, grande, nos vemos chao, Gracias. pronto. chao. Chao, Chao, chao chao, Dolo, chao. chao Silvia, chao Nos Carlos, Chao, vemos. Dolo. chao Carlos. Chau chicos, qué lindo verlos. Los extraño. Igualmente. Un beso ¡Mua! grande, Nosotros Nos también. cuídate. vemos pronto. Ya voy a ir para allá Dale. a Sí, saludarles. adiós. Orgullosa de ustedes dos, muy orgullosa. Gracias, Los Dolo. quiero. Un besote. Gracias, Chau, chau. Dolo. Chau, chau.